Buenas tardes, profesora. Mi equipo es el Birrevolucionario. Nosotros le vamos a explicar todas las facetas de la revolución, iniciando por el antirreeleccionismo y culminando con su influencia social, política y cultural, que sigue siendo un plot para el México actual. Todos mis compañeros los dividí y cada uno va a representar o explicar una de las facetas. Y empezamos con el antirreeleccionismo explicado. El antirreeleccionismo. El Partido Nacional Antirreeleccionista o Partido Antirreeleccionista PNA fue un partido político creado en 1909 cuyo objetivo principal era participar en las elecciones presidenciales en México. Su ideología política era el antirreeleccionismo. Con ello se fundaron ciertos clubes antirreeleccionistas que también tenían como ideología el liberalismo social y el económico. El 22 de mayo de 1909, con la iniciativa de Francisco Madero, se fundó el Partido Antirreeleccionista y tuvo como antecedente el Club Antirreeleccionista de México, fundado en días antes. Sus objetivos principales del partido fueron la defensa de la democracia, sufragio efectivo, no reelección, la perseverancia estricta de la Constitución, la libertad municipal y el respeto a las garantías individuales. El partido lanzó como candidato a la presidencia a Francisco Madero y a la vicepresidencia a Francisco Vázquez Gómez. Tras alcanzar un alto nivel de popularidad, el gobierno decidió encarcelar a Madero. El reeleccionismo comienza en 1908 cuando Madero publica su libro La sucesión presidencial de 1910, el cual está en contra de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz lo encarcela en San Luis Potosí y después de eso se hacen las elecciones de 1910, las cuales sale ganando Porfirio Díaz, y Madero, al enterarse de esto, huye a Texas, donde se firma el Plan de San Luis, el cual está en contra de Porfirio Díaz y hace que el pueblo, decreta que el pueblo se levante en armas el 20 de noviembre a las 6 y los días antes de que llegue la fecha es descubierto el plan, así que se levantan en armas en Puebla los hermanos Cerdán y ahí mueren, y desde ahí comienza la revolución. Tras proclamar el Plan de San Luis, Francisco I. Madero logra hacer que Porfirio Díaz renuncie a la presidencia y es exiliado en Francia. Después de esto, León de la Barra queda como presidente electo. Y tras su periodo presidencial, Francisco I. Madero decide hacer unas elecciones justas y democráticas, donde él queda como presidente. Después de esto, con ayuda de Zapata y Villa, que lo ayudan a llegar al poder, pues Francisco I. Madero, digamos que no cumple con todo lo que dictaba el Plan de San Luis. Entonces Zapata toma cartas en el asunto y crea el Plan de Ayala, donde acusa a Madero de traicionar a la patria. Y pues esto específicamente porque Madero nunca regresó las tierras a los campesinos, y pues este era un ideal de Zapata que tenía muy marcado. Entonces Zapata crea el Plan de Ayala, donde lo acusa de traicionar a la patria y lo desconoce como presidente. Después Pascual Orozco crea el Plan de la Empacadora, donde también desconocen a Francisco I. Madero como presidente y se le acusa pues de no repartir tierras entre los campesinos. Luego de esto, pues Victoriano Huerta se adelanta y sucede la Decena Trágica. ¿Qué es la Decena Trágica? Fue un hecho histórico que ocurrió en un sitiado de 10 días hacia Francisco I. Madero y Pino Suárez, que terminó con la captura de ambos y su posterior fusilamiento. Bueno, yo les voy a hablar sobre la fase armada de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana tardó 7 años, desde 1910 hasta 1917. Cambios económicos, de bancarrota que estuvieron todos esos 7 años. Estados Unidos ocupó una gran parte del puerto de Veracruz. Y pues estos años la paz porfiriana era un caos completamente, toda la sociedad era un caos, ya que pues no había estabilidad económica ni política. Distingue por su triunfo de maderistas hacia Porfirio Díaz,
Pues la fase armada también tuvo gran parte de la no reelección y eso obtuvo que los maderistas contra los porfirianos tuvieron un gran pleito y eso afectó mucho a la población. Surgieron principales, en esta fase armada surgieron muchos líderes revolucionarios, tanto Porfirio Díaz, Victoriano Huerta, Francisco I. Madero, Francisco Villa, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Espera. Ya. Yo les voy a presentar las etapas de la fase armada. Número 1, la Revolución Maderista de noviembre de 1910 a mayo de 1911. La revolución se inaugura con Madero con el Plan de San Luis. Desconoce a Porfirio Díaz y el movimiento de Madero, tanto fuerza principalmente en el norte del país. La 2 es la presidencia constitucional de Francisco I. Madero de noviembre de 1911 a febrero de 1913. Al triunfar las elecciones de Febrero, Madero pondrá en práctica los cambios que había prometido. Y la última, de las que yo voy a mencionar, es asesinato de Madero y ascenso de Victoriano Huerta. Madero y Pino Suárez fueron traicionados por Victoriano Huerta en 1913, ya que se considera como la decena trágica. Otra cosa que voy a recalcar es que Victoriano Huerta asume el poder y en 1913 se convierte en dictador a disolver el Congreso. Hablar sobre el surgimiento del constitucionalismo. Venustiano Carranza desconoce a Huerta y proclama el Plan de Guadalupe, así como es el primer jefe de la constitucionalista y del Poder Ejecutivo, hasta que escojan de nuevo un nuevo presidente. Francisco retoma las armas y levanta a Chihuahua. Caliente. Tanto Emiliano Zapata y Francisco Villa rompen para ser el primer jefe, y el 10 de octubre de 1914 las convenciones inician pláticas en Aguascalientes y se designa como presidente provisional. Triunfo del constitucionalismo, Venustiano Carranza a un congreso constituyente el 14 de septiembre de 1916. El congreso sesiona de 1920 al 31 de enero de 1917. El primer jefe proclama la nueva Constitución de México el 5 de febrero de 1917. A continuación les vamos a mostrar un pequeño resumen de la fase armada con imágenes. En octubre de 1911 fueron las elecciones de Francisco I. Madero. Después de ahí fue en noviembre, Plan de Ayala, como podrán observar. Aquí está la portada. Ya van a ser 100 años del plan. Después fue en 1913, Villa fue apresado y se fugó a Texas. Bernardo Reyes y Félix Díaz. Poco tiempo después asesinan a Madero. Victoriano Huerta renuncia al poder mexicano y a continuación mi compañera Rosario les va a explicar lo que prosigue de la fase armada. En la fase armada tuvieron muchos pleitos, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Ahí es donde se hace el Plan de Guadalupe, que lo hizo Victoriano Huerta. Cuando estos dos pelean, Venustiano Carranza se queda como líder y a poco tiempo, en 1914, renuncia Venustiano Carranza y se va contra Carranza, Zapata y Villa. Ahí es donde destruyen a Carranza, Eulalio y Zapata. Nosotros somos el equipo de historia y les vamos a presentar el tema de fase constitucional, el cual inició de 1913 y finalizó en 1917. Yo les voy a presentar algunos antecedentes que fueron, antes de la fase constitucional. En 1876, Porfirio Díaz fue elegido como presidente, pero en 1910 ocurrió alguna crisis porque Francisco I. Madero se levantó de poder para armar un movimiento.
se armó en armas para poder... entonces Madero pudo subir a la presidencia en 1911. Tras 2 años de presidencia de Madero, ocurrió de igual manera una crisis porque Madero no cumplió con el movimiento que era cumplir sobre la ley agraria y ayudar a los pueblos indígenas y personas indígenas. Ahora les vamos a presentar una entrevista sobre la fase constitucional. El movimiento constitucionalista. Mira, surgió en México en el año de 1913 durante el gobierno de Victoriano Huerta. La segunda pregunta es, ¿cómo se tomó el movimiento constitucionalista? Mira, el movimiento constitucionalista se tomó a la par del ejército monomino que buscaba la salida de Huerta. Okay. La tercera pregunta es, ¿se contó con la ayuda de revolucionarios y quiénes? Sí, se contó con la ayuda de 2 revolucionarios como Pancho Villa y Emiliano Zapata. ¿En qué año Huerta fue exiliado? Mira, fue en el año de 1914. La quinta pregunta es, ¿en qué año se promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? En el año que se promulgó fue en el año de 1917. Bueno, gracias, nos vemos hasta luego. Acontecimientos posteriores, luego de promulgada la Constitución, la presidencia en México ha transcurrido con mayor estabilidad que anteriormente. Durante la presidencia de Carranza en 1919 se llevó a cabo el asesinato de Zapata en una emboscada en Chichimeca, en el estado de Morelos. Villa, por su parte, fue asesinado en 1923 en Hidalgo del Parrá, en el estado de Chihuahua. Vamos a explicar qué fue lo que nos dejó la Revolución Mexicana. Bueno, uno de los principales fundamentos que nos dejó la Revolución Mexicana fue la Constitución de 1917, el cual incluyó lo político, social y lo económico. Bueno, el horario, como también la protección de las industrias y las mejoras sociales como la educación y la salud. Bueno, en lo social influyó bastante, ya que limitó los recursos externos y que justificaban supuestamente los beneficios sociales. También lo que nos dejó la Constitución de 1900 fue el gran cambio de las campañas, las campañas que pues ahora ya son más producidas en la actualidad. La alfabetización ya disminuyó en la comunidad. Las vacunaciones, que es prácticamente la salud, que ya se ha ido avanzando con el tiempo y pues ahora se mantiene, y los trabajos humanos. En lo económico, el mayor impacto de la Revolución Mexicana fue en el ámbito económico. De forma indirecta, se ejerció de mediano a largo plazo. No tuvo lugar a la vía de la destrucción, sino también se crearon nuevas instituciones que se fueron moldeando a distintos perfiles de distintos actores y sus aportaciones. Y por esas vías trazadas fue el camino del desarrollo y el progreso para México en el ámbito económico y social. En conclusión, nadie podrá negar la significación de la Revolución Mexicana en estos ámbitos y el impacto que tuvo la Constitución política. Esto fue lo que nos dejó la Revolución Mexicana con una Constitución de 1917,